Hola nuevamente a todos y todas. Hace un tiempo ya creo que no nos encontrábamos, pero bueno, acá estamos. Yo voy a hablar un poco de una nueva etapa de la materia. Nosotros dijimos que la materia Derecho Penal 1 se estructuraba en tres etapas, ¿no? En tres patas, en tres fases. La primera tenía que ver con la teoría de la pena, donde vimos, bueno, qué es la pena, qué es el poder punitivo, quiénes operan en el sistema penal, qué tipos de leyes penales existen, las criminalizaciones, tanto primaria como secundaria, las teorías propias de la pena, la teoría que adoptan nuestros autores, las interdisciplinas y, por supuesto, los principios constitucionales eh, que detienen en parte el paso del poder punitivo. Ahora nos toca la teoría del delito, que es donde vamos a ver lo que dimos ya a llamar seguramente como dogmática penal. Esta teoría del delito lo que va a hacer es que, bueno, el sistema jurídico para criminalizar secundariamente de una forma formal a la persona va a tener que transitar un determinado esquema para comprobar efectivamente si la persona incurrió o no en un delito. Por supuesto, después vendrá el derecho procesal penal para, para hacer frente, ¿no? Y poder decidir sobre esa, finalmente sobre esa criminalización o no. Vamos a decir así como de golpe, que un delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Después veremos si vamos a incorporar lo de punible o no. Pero en principio, un delito, más allá de que el delito en sí no es único, sino que cada disciplina, ¿no?, le otorga un concepto distinto, no va a ser lo mismo delito para la sociología que para la psicología, que para el derecho, en este caso el derecho penal, ¿no? Para el derecho penal, para el conocimiento jurídico penal, un delito va a ser una acción típica, antijurídica y culpable. Entonces, esa acción, esa conducta, ¿no?, que nosotros vamos a tener como clave sustantiva, ¿no?, de esta teoría del delito, eh, la vamos a tener que ir trasladando a través de la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad para ver si finalmente podemos afirmar la existencia del mismo y en base al análisis que hemos realizado, la aplicación de un monto de pena, ¿no? Esto del monto de pena también es un tema sumamente debatido y tiene que ver con la otra parte de la materia, ¿no?, que tiene que ver con la responsabilidad penal. No se trata solo de castigar, sino que va a haber una medida del castigo, claramente. Volviendo, para esta teoría del delito lo que vamos a usar es lo que se llama la dogmática penal. ¿Qué es la dogmática penal? Bueno, ¿qué es la dogmática? ¿Qué es un dogma? En realidad, acá lo que nos vienen a enseñar los autores es que lo que se hace es separar, ¿no?, a este procedimiento en pequeñas fases. Como dije, vamos a tener la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Esto resulta ser, como podemos denominarlo, estratificado, ¿no? Y lo que vamos a tener en cuenta es que la acción, la conducta, es el sustantivo. ¿Qué quiere decir? Que tanto la tipicidad como la antijuricidad como la culpabilidad vienen a adjetivar esa conducta, que podemos afirmarlo o no. ¿Por qué? La teoría del delito tiene en cada estrato dos fases, una positiva y una negativa. Es decir, nosotros tenemos que imaginarnos como un zigzag, ¿sí? Vamos a empezar por la acción. Vamos a ver si hay acción. Y si no hay acción, no es un simple capricho de decir que no la hay, sino que lo voy a tener que comprobar, esa ausencia de conducta, frente
a una de las causales de que niegan la conducta, que ya las vamos a ver cuando lleguemos a conducta propiamente dicha. La tipicidad lo mismo. Es decir, cuando lleguemos a tipicidad nos vamos a encontrar que existen variados tipos, ¿sí? Cuando digo tipicidad y tipos, voy a decirlo de una manera muy brusca, ¿sí? Muy rápida, pero tiene que ver con las leyes que encontramos en el Código Penal que pueden aplicarse a esas acciones que hemos afirmado, por decirlo de alguna manera. Después vamos a ver qué clase de tipos existen. ¿Sí? Vamos a ver que hay tipos dolosos, tipos culposos y tipos omisivos. Y que esos tres tipos de tipos, por decirlo de alguna manera, tienen tanto su faz positiva como su faz negativa. Después vamos a pasar a la antijuricidad, que vamos a decir que es como, a ver, la forma, ¿sí?, de objetivizar la norma. Y por último, la culpabilidad, que es el puente, ¿no? O sea, es donde yo voy a reprocharle ese injusto al autor. Entonces, en la antijuricidad yo voy a ver si la conducta que yo afirmé y que encima la encontré en un tipo va a ser objetivamente punible, ¿sí? Va a ser objetivamente contraria a la norma. Y en la culpabilidad voy a ver si subjetivamente yo al autor le puedo reprochar ese hecho. Ahí vamos a encontrar categorías como por ejemplo la culpabilidad por la vulnerabilidad, que es desarrollada por el propio autor Zaffaroni y que cierto es que en los tiempos actuales es una teoría más que operante para reducir y contener el poder punitivo. Cuando hablamos de los delitos de bagatela, ¿sí? Se relaciona en parte con esto de la culpabilidad por la vulnerabilidad. Un ejemplo básico, una persona roba en un supermercado. Roba porque tiene hambre, ¿sí? No roba porque quiere recomercializar un bien que ni siquiera vale, no sé, se roba un cuarto de queso mantecoso y claramente no lo está haciendo con un fin de lucro o con un ánimo, no sé, lo está haciendo porque tiene hambre, ¿sí? Muchas veces se discute si esta dogmática penal, claramente traída de Alemania, ¿no?, sirve a la hora de operalizarla en un cierto contexto. Nosotros dijimos que el derecho penal toma datos ónticos de la realidad, ¿no? Entonces, esta dogmática penal, ¿cómo tiene que ser? ¿Tiene que anclarse en el dato social o puede evitarlo y un juez, una jueza, va a utilizar este método dogmático para considerar si existió o no delito, siendo ajeno o ajena a cualquier dato de la realidad? También llegado a este punto de la materia, se torna interesante el análisis de lo que vamos a dar a llamar como finalismo y causalismo, ¿no? Es decir, nosotros dijimos que, vamos a decir que una acción es un hacer voluntario final. Es decir, la teoría que toman nuestros autores, vamos a decir que en principio, pese a modificaciones, ¿sí?, pese a superaciones teóricas, es una teoría finalista. Esto tiene que ver con un cambio de posición en esta propia dogmática. No quiero confundirlos, tiene que ver con que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar de una manera sencilla? Antes, analizar el querer del sujeto, la voluntad y el saber, por decirlo de una manera, se hacía en el estrato de la culpabilidad. Los autores lo que dicen no, es decir, este querer y este poder, ¿no?, este conocimiento y esta voluntad, que ya vamos a estudiarlo a nivel del dolo, lo vamos a subir, ¿sí? Vamos a subirlo en este zigzag, nos vamos a ir para arriba y lo vamos a ver en la tipicidad, no ya en la culpabilidad. Bueno, entonces, dando más o menos esta breve explicación, damos por comenzada esta segunda etapa de la materia, la cual resulta bastante divertida porque se trabajan mucho con casos, pero bueno, como dije, no debe nunca el derecho penal olvidar los datos de la realidad, ¿no? Así que bueno, nos embarcamos en esto
y seguiremos aportando clases de esta forma, en tanto tenga que ver con los diferentes estadios de la dogmática penal, que como dije son la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y finalmente la culpabilidad. Así que nos estamos encontrando pronto.